comenté que ahí en la casa de varones de FEU, los viernes en la tarde-noche, estamos haciendo una especie de estudio, en realidad un devocional en grupo del libro de Santiago, y también uno de los muchachos me pasó un estudio, como les dije el domingo pasado, la mayoría de las cosas que saqué, que vimos, las saqué de allí. Hoy también, hoy de nuevo. La mayoría de las cosas que vamos a estar viendo las saqué de este estudio y también del devocional con los muchachos. Así que vamos a ir a Santiago, capítulo 1, y vamos a ver la segunda parte del primer capítulo. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 18. Dice allí: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El domingo pasado estuvimos viendo la primera parte de este capítulo de Santiago. Estuvimos hablando sobre las pruebas, ¿no? Dios nos envía pruebas a nuestra vida con el fin de hacernos crecer, de hacernos madurar espiritualmente. Y ahora seguimos leyendo y parece que de un momento a otro Santiago cambió de tema. Él venía hablando de las pruebas y ahora comienza hablando de la tentación. ¿Por qué pasó de un tema a otro? ¿Cuál es la relación entre estos dos temas? Y bueno, la respuesta es bastante sencilla. De que si no tenemos cuidado, una prueba se puede convertir en tentación. Si no tenemos cuidado, si no enfrentamos de la manera correcta la prueba, puede llevarnos a una tentación, si no la encaramos bien. Y esto lo vemos en varios ejemplos. En la Biblia, a lo largo de la Biblia, hay varios ejemplos. Por ejemplo, Abraham, cuando él llegó a la tierra de Canaán, vio que en la tierra había escasez y no podía alimentar su ganado, y ellos mismos hasta podían llegar a morir. Y él, lo que era una oportunidad para, en un sentido, probar a Dios, ver cómo Dios iba a proveer, ver cómo Dios iba a responder, él lo convirtió en una tentación. Él decidió irse a Egipto y pecar allí. Otro ejemplo, Israel. Después de que Dios lo sacó de la esclavitud en Egipto, al poco tiempo le faltó agua. Estuvieron 3 días caminando sin agua y cuando hallaron el agua estaba amarga. Y de nuevo, algo que podía ser para bendición, que podía ser para ver la mano de Dios, ellos, como no lo encararon bien, lo convirtieron en una tentación. Fallaron en la prueba. Y obviamente Dios no quiere que fallemos. Para nada Dios quiere que pequemos. Ese es el fin de la tentación, que el cristiano caiga en pecado. Obviamente Dios no quiere eso. Por eso el objetivo de la tarde de hoy es que comprendamos la manera de vencer la tentación. Pensar en la tentación de manera bíblica
y poder encararla para salir de ella victoriosos. Y obviamente, no estoy hablando desde la cima de la santidad. No es que yo ya lo tengo todo arreglado y vengo acá a hablarles porque yo soy crack y ustedes son pecadores. No, yo mismo obviamente lucho, tengo grandes luchas y por eso quiero compartir esto. Para como Dios me ha bendecido a mí, pueda también bendecirnos a todos. Así que este va a ser el objetivo para la tarde de hoy. Padre, muchas gracias, Señor, por poder estar juntos, por poder tener este tiempo para meditar en tu palabra. Señor, tú sabes que te necesito. Señor, que no soy bueno para hablar, pero Señor, tú puedes usarme y te pido, por favor, Señor, por tu misericordia, que me uses, que me des palabra, que me hagas explicar bien las cosas para que tu mensaje llegue claro a los hermanos y que tú nos desafíes a todos como congregación para vencer la tentación. Así, Señor, quedamos en tus manos, dependiendo de ti, y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hemos dicho que el objetivo para el día de hoy es que nosotros enfrentemos correctamente la tentación. Para eso vamos a ver algunas consideraciones que debemos tener en cuenta para vencer la tentación. La primera consideración que debemos tener en cuenta es el juicio de Dios. Santiago 1, 13, 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Este enfoque seguramente es muy negativo, pero necesario. Santiago está mirando la tentación hacia más adelante y él nos dice que el fin de la tentación es muerte. Es grave la tentación. El fin de ella es la muerte. También nos advierte que no podemos culpar a Dios. Cuando uno es tentado no es culpa de Dios. No es que Dios me envió una tentación. No. Es que yo, con mis deseos, con mi mala manera de encarar las cosas de la vida, también con nuestro enemigo caemos en pecado. No es Dios. Él es santo, santo, santo. Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El pecado nunca es culpa de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham y le pidió a su hijo Isaac en sacrificio, Él lo probó. Y Él lo hizo para el beneficio de Abraham, para que él dependiera más de Dios. Y él podía haber tomado esa situación y haberla convertido en una oportunidad para pecar. Y la tentación es una oportunidad de llevar a cabo una cosa, pero hacerlo de una manera equivocada. Es decir, fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, se está acercando julio y agosto, y entre julio, agosto y febrero es el tiempo en que los jóvenes cristianos que son estudiantes se vuelven más espiritual que nunca. ¿Qué se acerca? Los exámenes. Cuenta la leyenda que vos ves a un joven cristiano en julio, agosto o febrero y son más espirituales que nunca. Vos los escuchás orar y decir, ¡pah! ¡Qué tipo espiritual! Pero pensemos en la intención de salvar un examen. ¿Es malo querer salvar un examen? ¿Es malo? No. Ahora, si eso que no es malo me lleva a mí a copiar o a hacer trampa o llevarme el trencito, nosotros nunca lo hicimos, ¿verdad?
pero si me lleva a esto, eso que era algo bueno se convirtió en una oportunidad para pecar porque yo no lo encaré de la manera correcta. Otro ejemplo, comer. ¿Comer es pecado? No, y se nos nota bastante a unos cuantos. No, comer no es pecado. Ahora, si el deseo de comer me lleva a robar, eso, que era algo bueno, se convirtió en una oportunidad para pecar, una tentación. ¿Por qué? Porque yo no la encaré de la manera correcta. Y Santiago nos va a dar lo que podemos llamar el proceso del pecado. Y este proceso tiene 4 pasos. En primer lugar, el deseo. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta palabra concupiscencia tiene que ver con deseos desordenados. Los deseos en sí mismos no son algo malo, pero cuando están desordenados, cuando están fuera de los límites, cuando son mal encarados, nos pueden llevar a pecar. Son estos deseos de satisfacer los deseos de la carne. Pero los deseos normales no son pecado en sí mismos. Dios los puso en nosotros. Por ejemplo, el deseo de comer, como dijimos, no es algo malo. Si yo no tuviera ese deseo de comer, probablemente no comería y al poco tiempo moriría de hambre. El deseo de descansar, ¿no? O el cansancio. Si yo no me cansara, probablemente no iría a descansar y mi cuerpo terminaría destruido. La unión física entre un hombre y una mujer es un deseo normal. Es un deseo que Dios puso en el ser humano para que pudiera así reproducirse y la raza humana fuera preservada. Sin ese deseo, los seres humanos nos hubiéramos extinguido. Pero el problema está cuando queremos complacer o llevar a cabo esos deseos de una manera incorrecta, que es contraria a la voluntad de Dios. Comer es un deseo normal, pero la glotonería es pecado. Dormir es natural, pero la vagancia es pecado. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El deseo en sí mismo no es algo malo. El problema está cuando no lo controlamos en los parámetros de Dios. Por ejemplo, pensemos en el combustible. Sin combustible, yo no puedo hacer que el auto ande, funcione. Sin combustible no hay fuerza. Ahora, si yo dejo fuera de control ese combustible, puedo causar grandes desastres. Los deseos en sí no son malos, pero deben estar controlados. Los deseos deben ser nuestros siervos, no nuestros amos. Y obviamente esto se logra solamente teniendo a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. El segundo paso, el engaño. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Obviamente ninguna tentación se presenta tal como es. No es que vos caminando por la calle y te dices: hola, soy una tentación, quiero matarte. No, obviamente no. Ellas figuran o parecen ser mejores de lo que son. Y Santiago acá usa 2 figuras de deportes para apoyar el argumento. La primera es la palabra atraída, que encierra la idea de una trampa. Y después la palabra seducido, que en el griego significa cebar el anzuelo. Con algunos de los jóvenes de la iglesia, creo que no está justo ninguno hoy, pero hemos salido a pescar. Somos
grandes pescadores. La primera vez, una realidad no fue muy bien. Si les cuentan alguna historia de que yo tiré una parrilla al mar, bolazo de injurias. Pero la segunda vez nos fue mejor. La primera pescamos poco, pero en la segunda con Santi sacamos uno así. Bueno, más o menos ahí. Pero bueno, somos muy buenos pescadores, pero sabíamos por lo menos lo básico. De que si yo voy a pescar, yo no tiro el anzuelo vacío. Yo tengo que atraer al pez. Yo le pongo una lombicita. Pero tampoco la pongo así nomás. La lombriz tiene que cubrir todo el anzuelo. Porque si el pez ve el anzuelo, no va a ir hacia él. La tentación hace lo mismo. No solamente nos atrae, sino nos esconde que por detrás de ella su fin es muerte. Así es la tentación. Por ejemplo, pensemos de nuevo en Lot. Lot nunca hubiera ido hacia Sodoma si no hubiera visto, como dice en Génesis 3:10, toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Al principio parecía algo espectacular, un gran plan, pero su fin fue la destrucción de Sodoma. También David, él miró a la esposa de su vecino, pero si él hubiera tenido en cuenta todo lo que iba a venir después de eso, seguramente no lo hubiera hecho. Si él hubiera pensado en que después de esto iba a suceder la muerte de un bebé, que después de esto iba a ocurrir la muerte de uno de sus mejores soldados, que después de esto incluso su familia iba a tener grandes, terribles consecuencias, por ejemplo, la violación de una de sus hijas. Si él hubiera tenido todas estas cosas en mente, probablemente la tentación se hubiera visto menos tentadora, por decirlo de alguna manera. Pero eso es lo que hace esta carnada. Nos hace no ver o incluso ignorar el fin de la tentación, la muerte. Cuando Jesús fue tentado mismo por Satanás, él respondió todas las veces: escrito está. Y allí nos dejó la manera en la cual podemos hacer para vencer a la tentación, por medio de la palabra de Dios. Debemos resistir en contra de la tentación, y si estamos ahondando en la Escritura, podremos reconocer no solamente la carnada, sino también el fin, la muerte. El tercer paso de este proceso del pecado es la desobediencia. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, nos movimos primero de lo emocional, el deseo, después al intelecto, el engaño, y ahora nos vamos a la voluntad. Y Santiago deja esto de los cazadores y los pescadores y nos trae un ejemplo del nacimiento de un niño. El deseo consigue un método para atrapar la carnada. La voluntad lo aprueba y actúa para llegar, y el resultado final es el pecado. Ya sea que lo sintamos o que nos demos cuenta o no, hemos sido engañados y atrapados por el pecado, y el bebé ha nacido y su fin es muerte. La vida cristiana es un asunto, podríamos decir, de voluntad, no de sentimientos. Frecuentemente uno puede decir: no me siento con ganas de leer la Biblia, o no me siento con ganas de ir a la iglesia, no me siento. Pero aquellos que han madurado espiritualmente no pueden guiarse por sentimientos. Los niños con frecuencia lo hacen, se guían por sentimientos.
pero un adulto no puede hacerlo. Ahora, en esta época de invierno, si alguno de ustedes siente ganas de poner la alarma a las 6 de la mañana y levantarse para ir a tomar un ómnibus e ir a trabajar, que me pase la receta, porque me vendría muy bien. Allí en la casa nos cuesta horrores, pero hay que hacerlo. Hay que levantarse. Mi sentimiento es quedarme acostado, que hace un frío bárbaro, pero no puedo guiarme por mi sentimiento. Si no trabajo, no hay dinero. Si no hay dinero, no hay comida y no se pagan las cuentas. Debo hacerlo. Debo actuar por la voluntad. El cuarto y último paso de este proceso del pecado es la muerte. Dice Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y si solamente creyéramos lo que la palabra de Dios nos está advirtiendo, de que el fin del pecado es muerte, ¿cómo cambiaría nuestra manera de encarar la tentación? Dios ha levantado una barrera en contra del pecado porque nos ama. Nos dice Él en Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Si nos apartamos de este camino de tentación, no viviremos. Si quitamos nuestra mirada de la carnada y la ponemos en el fin de la tentación, ¿cómo cambiarían las cosas? Si pensáramos en el juicio de Dios, ¿cómo cambiaría nuestra manera de encarar una tentación? ¿Cómo cambiaría nuestra mente? ¿Cómo lucharíamos en contra del pecado? Pero la segunda consideración que debemos tener en cuenta para vencer la tentación es la bondad de Dios. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Una de las estrategias de Satanás para tentarnos es hacernos cuestionar sobre la bondad de Dios. Lo vemos desde el Génesis, desde el principio. Él llegó allí a Eva y le hizo creer que Dios no era tan bueno, que Dios le ocultaba algo, que Dios no quería que ella alcanzara el conocimiento del bien y del mal, que Él era malo por haberles prohibido comer de este fruto. Si pensamos en la tentación de Jesús, Satanás elevó la cuestión del hambre a tal punto de decirle: si tu padre te ama, ¿por qué tenés hambre? Él cambió y quiso hacer dudar sobre la bondad de Dios. Pero si pensamos en su bondad, en lo bueno que Dios ha sido, es y será con nosotros, ¿cómo cambiaría nuestra manera de encarar la tentación? Alguien dijo alguna vez: es mejor padecer hambre dentro de la voluntad de Dios que estar saciado fuera de ella. Es mejor padecer hambre dentro de la voluntad de Dios que estar saciado fuera de ella. Una vez que comenzamos a dudar de la voluntad de Dios, seremos atraídos por los ofrecimientos del diablo, por nuestra propia carne, y cometeremos y caeremos en pecado. Comeremos la carnada, y el fin será muerte. Moisés también advirtió al pueblo cuando fue a entrar en la tierra prometida, antes de que entraran, diciéndoles que recordaran todo lo bueno que Dios había hecho con ellos y que no se dejaran ir a otros dioses, que recordaran las bondades de Dios y que esto les ayudara para mantenerse fieles a Dios. Y nosotros, los creyentes de hoy en día, necesitamos la misma advertencia. Necesitamos recordar lo bueno que Dios es.
Necesitamos recordar que Dios es bueno, que Él es bueno. Él ha sido bueno en mi vida, Él es bueno conmigo y sin lugar a dudas, Él será bueno por siempre. Él no cambiará. Y Santiago nos presenta 4 aspectos de la bondad de Dios. El primero es que Dios solamente da buenas dádivas. Dios solamente da buenas dádivas. No podemos dudar. Dios siempre da cosas buenas. Incluso cuando en el momento en que estamos pasando por algo no parece bueno, no podemos dudar. Es bueno, porque Dios es bueno. El aguijón en la carne de Pablo no parecía algo bueno, pero sin lugar a dudas, al final hemos visto que fue algo bueno para él, para los creyentes de su época, e incluso para nosotros hoy al ver su testimonio. Aunque no nos parezca algo bueno, lo que está pasando, a los que le aman todas las cosas, les ayudan a bien. Todo lo que Dios nos da es bueno. El segundo aspecto es que la manera en que Dios da sus dádivas también es buena. Es buena la manera en que Dios lo da. No solamente que lo que Dios da es bueno, sino que la manera en que lo hace también es buena. Y a veces una manera de dar algo podría quitar valor. Vamos a suponer que yo compro un celular última generación. Tremendo celular. Saco un préstamo porque estaba complicado, pero compro un gran celular. Y vengo y se lo quiero ofrecer a uno de ustedes. ¿Quién quiere un celular? Acá, ¿quién quiere uno? Vale, era obvio. Vale, quiero un celular última generación. Y yo gasté plata en ese celular y es un tremendo celular. Pero vengo, en vez de dárselo así, ahora y se lo tiro por la cabeza. Espero no romperlo porque salió caro. Pero el producto en sí mismo no perdió valor. Es cierto que lo haya roto. Pero la manera en la que yo se lo di, le quitó valor. Le quitó valor para ella. Sin duda, la manera en que Dios nos da las cosas también es buena. Siempre la manera en que Dios nos da las cosas es buena. Por más de que hoy no lo parezca, siempre es buena. Dios siempre es bueno. El tercer aspecto es que Dios nos da constantemente. Los jóvenes saben que me gusta estudiar los verbos. Y allí dice, desciende de lo alto. Esto está en un presente continuo. Quiere decir que desciende de lo alto, pero no solamente eso, sino que sigue descendiendo de lo alto. Dios sigue dándonos buenas cosas. Había un estudio, yo no llegué a ver, uno de los muchachos comentó, de que en el momento de la conversión hay más de 300 bendiciones que vienen a nuestra vida. Hay 300 bendiciones que Dios nos da en ese momento. Y sin duda, a lo largo de nuestras vidas, Dios nos seguirá dando buenas cosas. Todas las cosas que vienen de parte de Dios son buenas. Y el cuarto aspecto es que Dios no cambia. Él es el Padre de las luces. Y en Él no hay sombra de variación. Es imposible que Dios cambie. Él es perfectamente santo. Él no puede agregar ni quitar santidad porque Él es perfectamente santo y Él no cambia. Y así como la cantidad del sol o de rayo solar que vienen a la tierra no cambia, sino que lo que cambia es la tierra. Nosotros seguimos recibiendo la misma cantidad de sol. Lo que cambia es la tierra. Así, cuando las sombras se interponen entre Dios y nosotros, no es Él quien las pone. Él no cambia. Él sigue siendo igual de bueno. Lo que cambia, lo que ha cambiado, somos nosotros o son las circunstancias, pero Dios sigue siendo bueno. Si volvemos a pensar en el rey David allí con Betsabé, y si él hubiera pensado en la bondad de Dios, ¿cómo hubiera encarado distinto esto, no? ¿Cómo esto le hubiera servido para no caer en pecado? Natán
el profeta de Dios que envió para hablarle, le dijo en 2 de Samuel 12, 7 y 8. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Notemos allí, ¿no? ¿Cuántas veces te di? Dios dándole cosas buenas a David. Y si él hubiera pensado en todo esto, ¿cómo hubiera encarado distinto aquella tentación? Una aclaración para hacer acá. Todo lo que Dios da es bueno. Y acá dice que Dios le dio las mujeres de tu Señor en tu seno. Bueno, no es que Dios estaba permitiendo la poligamia. No es que Dios estaba haciendo esto. Esto va para otro mensaje, pero lo que está diciendo es que Dios en su soberanía y en su amor hacia David le dio absolutamente todo lo que Saúl tenía. No es que Dios estaba de acuerdo con que hayan que se casaran con varias mujeres, no estaba de acuerdo con la poligamia, sino que Él en su soberanía le dio absolutamente todo lo que estaba en la casa de Saúl. Recordemos, todo lo que Dios da es bueno. Y el temor a Dios es saludable, es algo bueno, sin lugar a dudas. Pero también debemos balancearlo con el amor. En un sentido, vamos a decir que podemos obedecer a Dios porque pensamos y meditamos en el juicio final. Obedecemos a Dios porque si no lo obedecemos hay un castigo. Y eso no está mal. Dios nos dice que va a haber un castigo. Y no está mal obedecerle para no recibir un castigo. Pero también le obedecemos porque Él nos ha amado y nos ha dado tantas cosas, nos ha hecho hijos de Dios. Y por eso le obedecemos. Porque Él nos ha amado y nos ha demostrado su generosidad con nosotros. Pensemos de nuevo en el Antiguo Testamento. Otro personaje, José. Cuando la mujer de su amo vino para tentarle, le dijo, o dice, que él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José sabía todas las cosas que Dios le había dado, todas las bendiciones que habían provisto, no sé cómo se dice, que proveyeron de la mano de Dios. Fue su bondad, fue la bondad de Dios manifestada en su amo que pudo hacer que él llegara hasta donde estaba. Todas las dádivas de Dios son buenas y esto lo contuvo para no pecar. Sin duda que las dádivas de Dios, los regalos de Dios son buenos y son mucho mejores que las ofertas que el diablo nos hace o las ofertas que nuestro propio corazón pecaminoso nos hace. El diablo o tu carne nunca te regalan nada. Te van a pasar factura, te van a cobrar caro. Pero Dios da todas las cosas, y dice Proverbios 10, 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La próxima vez que seamos tentados, meditemos en la bondad de Dios. Recordemos que Dios es bueno. Recordemos todo lo que Él ha hecho por nosotros y que esto nos ayude para vencer la tentación. No debemos jugar con las tentaciones, debemos batallar contra ellas, considerando la bondad
de Dios. Y por último, la tercera consideración que debemos tener en cuenta para vencer la tentación es la participación de la naturaleza divina. Santiago 1:18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Estas consideraciones también las podemos poner como vallas, cosas que Dios ha puesto para que no salgamos de su voluntad. En la primera valla de contención, Dios nos dice: mira el futuro y prepárate, porque va a haber un juicio. En la segunda valla nos dice: mira a tu alrededor, ve cuán bueno he sido contigo y no peques. Y con la tercera, Dios nos dice: mira adentro y ve que has nacido de lo alto y por lo tanto participas de una naturaleza divina. Santiago sigue usando el ejemplo del nacimiento de un niño. Y pensemos, el apóstol Juan, también usa esta misma palabra, dice: todo aquel es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Acá esto de la simiente de Dios hace referencia a la vida nueva, a la nueva naturaleza del creyente. Vamos a notar también 4 características de este nacimiento. La primera característica de este nacimiento es que es divino. Si pensamos y recordamos a Nicodemo, él pensó que tenía que volver a nacer. Dice: ¿cómo siendo yo viejo puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre para volver a nacer? ¿Era algo humano? No, era algo divino. Era algo que solamente Dios puede hacer. Es un nacimiento del Espíritu. Es una obra milagrosa de Dios. Y así como no podemos generar nuestro propio nacimiento natural, yo no tuve nada que ver cuando mis padres me concibieron, así tampoco yo tengo nada que ver cuando Dios hace que yo sea un hijo suyo, cuando Él me hace nacer de nuevo. Yo no he puesto nada de mérito para mi nuevo nacimiento. Es un milagro que Dios hace. El segundo, que es por gracia. No es que yo lo haya hecho, pero tampoco es que yo lo haya ganado. No es que yo me lo merezca. Dios, de su gracia y de su voluntad, lo hace. Juan 1, 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios mismo quien lo hace. El nuevo nacimiento es una obra exclusiva de Dios. Solo Él puede obrar el nuevo nacimiento. Aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Salvador. El tercer aspecto que debemos ver es que es por medio de la palabra. Este nuevo nacimiento es por medio de la palabra de Dios. Y acá voy a usar una ilustración tal vez un tanto limitada, pero en el nacimiento humano se necesitan 2 progenitores, un hombre y una mujer. Salvando las distancias, podemos ver que en un sentido podríamos decir que también hay 2 progenitores del nuevo nacimiento espiritual. Uno, la palabra de Dios; el otro, el Espíritu Santo. Juan 3:6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Primera de Pedro 1:23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios.
Dios, por su Espíritu, produce el nuevo nacimiento en aquellos que han escuchado el Evangelio, que han escuchado la palabra de Dios y han creído en Cristo como su Salvador. Y el último aspecto que debemos tener en cuenta, podríamos decir que es el mejor nacimiento. Santiago 1:18 dice que somos primicias de sus criaturas. Y para el pueblo judío esto significaba mucho. Ellos tenían que llevar las primicias de todo lo que tenían para ofrecer a Dios. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Tengo que tener cuidado acá, pero podríamos decir en algún sentido en que los cristianos son la mejor creación de Dios. Son la creación de Dios más valiosa. No porque tú y yo valgamos algo nosotros mismos. Dios nos ha dado valor. Así como un cofre en sí mismo no vale mucho, pero si ese cofre está lleno de joyas, ahora toma un valor muy grande. Así ahora que el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos ha dado un gran valor. Y por esta razón no debemos rebajar nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva dignidad, aceptando los deseos de la tentación, porque somos hijos de Dios. Y cuando nosotros nacemos, naturalmente, nacemos con una naturaleza caída. Es una naturaleza carnal que viene de Adán, y Adán falló. Pero aquellos que hemos creído en Cristo tenemos la nueva naturaleza, que es por Cristo, y Él es el vencedor. Y se da esta lucha en nuestro interior. Un niño de una escuela dominical lo dijo de esta manera: dos hombres viven en mi corazón, el viejo Adán y el Señor Jesucristo. Cuando la tentación toca la puerta de mi corazón, alguien tiene que contestar. Si dejo que el viejo Adán conteste, entonces peco. Así que le pido a Jesús que conteste, y Él siempre me da la victoria. Cuando viene una tentación, si nosotros nos dejamos guiar por nuestra naturaleza, por nuestros deseos caídos, vamos a pecar. Pero si nos dejamos controlar por el Espíritu de Dios, podemos vencer la tentación. Y aquellos que vencen la tentación, Dios les ha prometido recompensa. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que tengamos en mente estas tres consideraciones y que ellas nos ayuden como vallas para no salir de la voluntad de Dios y caer en la tentación, y que nos ayuden para vivir de la manera en la que Dios quiere que tú y yo vivamos. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo de poder abrir tu palabra. Te pido, Padre, por haber sido claro, y Señor, que tú estés ayudando a los hermanos que están escuchando para que puedan llegar a masticar algo más y poder sacar provecho, Señor, y que tú nos ayudes. Te necesitamos, Padre, porque nuestras fuerzas no podemos vencer la tentación, pero Señor, si tú obras en nosotros y tú nos guías, podemos vencerla y podemos vivir de esa manera que a ti te agrada, esa manera en la que tú has querido que tus hijos vivamos. Te rogamos tu ayuda, Señor, no podemos en nosotros mismos, y confiamos que tú nos escuchas y vas a trabajar en nuestros corazones para poder hacerlo. Y te pedimos que nos hagas hacedores de tu palabra. Así oramos a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén.